Bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos, gracias por reconectarse. Me emocioné demasiado y ya no me di cuenta que se estaba acabando el tiempo, pero bueno, ya estamos de regreso. Vamos a continuar con, con lo que estábamos haciendo en la presentación para seguir revisando este tema. Estábamos en este punto en el que estábamos identificando los elementos que requerimos para poder resolver un problema de este tipo. Bueno, aquí eh, decíamos que una vez que identificamos las mallas, identificamos los nodos, colocamos a las fuentes unas flechitas en la dirección en que se incrementa el potencial. En este caso, en cada una de las fuentes colocamos una dirección del borne negativo hacia el borne positivo de la fuente, y eso me va a servir, vamos a ver más adelantito para qué me va a servir eso a la hora de resolver estos problemas. Entonces aquí también en esta segunda fuente vamos a colocar una flechita en la dirección en que se incrementa el potencial, es decir, del borne negativo al borne positivo de la fuente. Recuerden que siempre el borne positivo se representa con la línea más larga, el borne negativo con la línea más corta, y de esa manera podemos identificar la polaridad de esas fuentes. Lo demás pues son resistores que están aquí colocados, intercalados en en el circuito, y creo que son todos los elementos que tenemos que considerar. Una vez que hemos hecho esto, muchachos, para poder resolver problemas de este tipo, lo que tenemos que hacer precisamente es aplicar las leyes de Kirchhoff. Y vamos a recordar que las leyes de Kirchhoff son dos, básicamente la primera y la segunda. Voy a poner simplemente abreviada aquí las leyes de Kirchhoff. La primera ley, esta ley se denomina de varias maneras: ley de las corrientes o ley de los nodos. Ley de los nodos, ley de las corrientes, no me acuerdo si hay otra denominación. Y se puede expresar esta ley de varias formas, ¿no? Pero básicamente se refiere a, primero dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo debe de ser igual a la suma de las corrientes que sale. Y aquí aprovechamos esto para recalcar esta situación. Si yo identifico un nodo cualquiera, debe de haber corrientes que entran y corrientes que salen. No puede haber corrientes no puede ser que en este nodo todas las corrientes entren ni todas las corrientes salgan, porque eso iría en contra de del principio de conservación de la carga eléctrica. No pueden ir las corrientes hacia un punto y desaparecer, o no pueden aparecer las corrientes de ninguna parte y redistribuirse en el circuito. Entonces es algo que me faltó, ahorita la vamos a hacer. En este circuito también, para resolver estos problemas, yo debo de determinar de los nodos que ya determiné, debo de seleccionar uno, y en ese nodo tengo que indicar las direcciones de las corrientes. Me hace falta eso, perdón. Entonces me hace falta indicar que en este nodo voy a elegir el nodo A, por ejemplo, y en ese nodo yo tengo que indicar la dirección de las corrientes que pasan, que llegan y que salen de ese nodo, y desde luego debo de respetar esa convención de que en ese nodo debe de haber al menos una corriente que entra y al menos una corriente que sale. Entonces, por ejemplo, si esta primer malla está recorrida por una corriente 1, vemos que esta corriente, esta rama, hay una corriente 1 desde este punto donde está el nodo B
hasta este punto donde está el nodo A. Y entonces toda esta rama está recorrida por una corriente, y esa corriente tengo que identificar su dirección. Pudiera yo hacerlo a partir de las polaridades, es válido, pero esto es completamente arbitrario. Yo digo que aquí la corriente puedo decir que entra o que sale, y eso yo lo defino de manera arbitraria. Entonces vamos a respetar lo que ya está aquí en este diagrama. Voy a decir que aquí la corriente entra, y como es la primera que estoy identificando, le voy a llamar la corriente 1. Entonces la corriente 1 entra a este nodo C. Y luego identifico aquí una segunda rama que va de este nodo B a este nodo A, es esta línea. Y aquí sé que hay una corriente que está circulando. Siempre que hay una rama hay una corriente. Entonces aquí hay una segunda corriente que yo voy a identificar como la corriente 2. Puede ser que yo diga que esta corriente entra o que salga de este nodo. Eso es también completamente arbitrario. Yo lo defino. Y entonces ahorita elegí que esta corriente 2 entre a ese mismo nodo A, pero pudiera elegir que saliera, no habría ningún problema. Pero para la tercera corriente ahí sí tengo que ver que yo ya elegí dos corrientes que entran, y no puedo elegir que la corriente que viene por la otra rama, que está desde este nodo B hasta este nodo A, no puedo elegir que esta corriente entra, porque entonces todas estarían entrando y eso va en contra del principio de conservación de la carga o de la energía. Y entonces lo único que me queda es que de esta corriente que va por esta rama tenga que salir de este nodo, es decir, que tenga esta dirección. Les digo, las primeras dos fueron arbitrarias, la tercera tiene que ser consecuencia de lo que ya planteé en las dos primeras. Y entonces aquí tengo una corriente 3 que circula por esta rama en esa dirección. Y aparte me hizo falta determinar o mencionar, aunque ya está marcado ahí, que que yo debo de fijar un sentido de recorrido de la malla para poder aplicar las leyes de Kirchhoff. Es decir, yo tengo que decir, esta malla la voy a recorrer en esta dirección, que pudiera ser la dirección de las manecillas del reloj, o en esta dirección, que pudiera ser contraria a las manecillas del reloj. En este caso, vamos a respetar lo que ya tiene marcado aquí. Vamos a resaltar solamente que esta va a ser la dirección de recorrido de la malla, en sentido de las manecillas del reloj, de la malla 1, y esta igual va a ser el sentido de recorrido de la malla 2. Y eso también es arbitrario, muchachos. Nosotros lo definimos de manera arbitraria. Puede ser que elijamos los dos en la misma dirección, o los dos en direcciones opuestas, o los dos en la dirección contraria, y no sería inconveniente para resolver este problema. Esto es también completamente arbitrario. Nosotros lo elegimos como queramos. Bien, ahora sí ya tengo todos los elementos para poder empezar a resolver este problema. Entonces debo de recordar que tengo que aplicar las leyes de Kirchhoff, la primera y la segunda. En la primera ley, que se llama de ley de nodos o de corrientes, tengo que recordar que esa ley se refiere a que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso, la corriente 1 y la corriente 2 entran en este nodo A, y la corriente 3 sale de este nodo A. Entonces la suma de estas dos corrientes debe ser igual a esta corriente 3. Y eso me dice la ley de las corrientes, y esta la tengo que aplicar en el nodo A. Por otro lado, tengo una segunda ley, que es la ley de las tensiones, o también le llaman la ley de las mallas. La segunda ley, también denominada de las tensiones. O de las mallas, o de las caídas de tensión, también así le denominan. Y lo que me dice esta ley de las tensiones, mallas o caídas de tensión es que cuando yo recorro una malla, la suma de todas las fuentes
de voltaje y todas las caídas de tensión debe de ser igual a cero. Y se expresa más o menos así. Por ejemplo, así. La suma de todos los voltajes o las fuerzas electromotrices en una malla, en una malla debe de ser igual a la suma de las caídas de tensión que producen desde luego las resistencias por las corrientes que circulan en esa malla. Entonces, así es como se expresa esta segunda ley de Newton y eso se aplica para todas las mallas. En este caso, la primera ley la tengo que aplicar en un nodo y la segunda ley la tengo que aplicar en todas las mallas. En este caso, en la malla 1 y 2. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Este es el proceso, esta es la preparación que tenemos que hacer para poder resolver un problema. Ahorita vamos a resolver un problema, espero que nos dé tiempo. Pero antes de pasar a lo siguiente, muchachos, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? No, profe. ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Gracias. Entonces vamos a la siguiente. Ya vamos a un ejemplo práctico. Aquí tenemos un circuito que tiene diversos elementos y podemos identificar ahí prácticamente tiene tres fuentes. Tiene tres fuentes y 5 resistores. Están conectados de esa forma. Y por principio de cuentas podríamos pensar que nosotros cualquier circuito lo podríamos resolver como como en los casos anteriores, con la ley de Ohm y reduciendo las resistencias a resistencias equivalentes. Pero si analizamos un poquito este tipo de circuitos, ya no podemos hacer eso precisamente porque hay más de una fuente y entonces el hecho de que haya más de una fuente ya no me permite reducir, por ejemplo, estas dos resistencias en serie y reducirlas a un equivalente, ni estas dos resistencias porque estarían conectadas con esta tercera resistencia. Entonces, ese es el problema de estos circuitos, más bien esa es la característica de estos circuitos que dada su conexión y la existencia de más de una fuente, pues no es posible reducirlas de manera como lo hacíamos en los casos anteriores, ir encontrando resistencias equivalentes hasta hacer un circuito simplificado. Por esa razón, ahora debemos de utilizar las leyes de Kirchhoff para resolver este circuito. Bien, entonces vamos rápidamente a retomar lo que estábamos viendo en la caso anterior. Vamos a darle primero nombres a estos elementos. Sí, vamos a llamar que si este es una fuente de voltaje, vamos a decir que aquí tengo una fuente de fuerza electromotriz 1 y vamos a darle un valor de una vez, vamos a decirle que tenga 20 volts. Vamos a decir que aquí tengo una fuente de fuerza electromotriz 2 y una vez decimos que tiene un valor de 10 volts. Y que acá tengo una fuente de fuerza electromotriz 3 y que tiene un valor de 5 volts. Y vamos a identificar nuestras resistencias, nuestros resistores. Aquí tenemos una primera resistencia, una R1. Y para no batallar, vamos a decir que esta tiene un valor de 1 ohm. Que tenemos aquí una R2 que tiene un valor de 2 ohms. Y así sucesivamente una R3 que tiene un valor de 3 ohms. Una R4 con un valor de 4 ohms. Y finalmente una resistencia 5 con un valor de 5 ohms. Bien,
Muchachos, de lo que acabamos de ver, entonces, ¿qué seguiría si ya tengo identificados mis valores de fuerza electromotriz y de resistencia? ¿Qué seguiría? Sugerencias. Identificar los nodos. Identificar los nodos, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería un primer nodo? ¿Dónde estaría mi primer nodo? Entre R1 y R3, profe. Entre R1 y R3. Muy bien, gracias. Entonces, ahí voy a identificar mi primer nodo. ¿Dónde estaría otro nodo? Entre R5 y R4. Bien, aquí sería mi primer nodo, efectivamente. Y entre R5 y R4 sería mi segundo nodo, ¿ok? Ya que los tengo identificados, les tengo que dar nombre. ¿Cómo los voy a llamar estos nodos? Este primero que identifiqué, ¿cómo le llamo? A. A. Y este segundo nodo que identifiqué le llamo B. Muy bien, ya identificamos nodos, ya los nombramos. ¿Qué sigue? Identificar mallas y también las corrientes. Muy bien, mallas y corrientes. Vamos a identificar que aquí, si empezamos a recorrer el circuito de izquierda a derecha, por ejemplo, si me coloco en esta esquina y empiezo a recorrer, veo que aquí puedo hacer una trayectoria cerrada. Y entonces aquí lo que tengo es una primer malla. Y otra vez me coloco, ya hice aquí una malla, pero si me voy más adelante en el circuito y me coloco, por ejemplo, en este punto, veo que si empiezo a recorrer, puedo formar una segunda trayectoria cerrada y entonces veo que este circuito tiene dos mallas y entonces les voy a poner nombres a estas mallas. Voy a decir que estas mallas se llaman, por ejemplo, simplemente por orden, esta es la malla 1 y esta es la malla 2. Y después me faltan las corrientes, pero ¿qué más tengo? Una vez que identifico las mallas, ¿qué tengo que hacer para que me ayude a resolver el problema? ¿Alguien se acuerda? Identificar la dirección de las mallas. Okay. Una dirección de recorrido de las mallas y eso dijimos que era completamente arbitrario, es decir, yo elijo cómo quiero recorrer estas mallas. Sugerencia, díganme ustedes, ¿cómo puedo recorrer la primera malla? En sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario. Les recuerden que es completamente arbitrario. ¿Cómo quieren que lo hagamos? Como las manecillas. Como las manecillas del reloj. Ok, entonces este sentido que estoy marcando aquí va a ser el sentido recorrido de la primera malla. Y de la segunda, sugerencias. En el mismo sentido o en sentido contrario. Sentido contrario. Como sugirieron, en sentido contrario. Este va a ser el sentido de recorrido de la malla 2. Bien, ya tenemos eso. Esto ya casi estamos, solamente nos hace falta determinar, seleccionar un nodo y determinar el sentido de las corrientes. ¿Cuál quieren que seleccionemos? ¿El nodo A o el nodo B? Cualquiera de los dos me sirve, solamente uno. ¿Cuál? A. A. Va. Muy bien, gracias. Entonces, en el nodo A, vamos a ver que en el nodo A llegan tres ramas, esta que viene de la resistencia 1, esta que viene de la resistencia 2 y esta que viene de la resistencia 3. Vamos a suponer entonces, en esta rama que viene de la resistencia 1, vemos si la vamos siguiendo, esta rama viene desde acá, desde el nodo B hasta acá. Y entonces aquí identificamos debe estar recorrida por una corriente. Y esta corriente puede tener cualquier sentido, puede tener sentido desde el punto A hasta el punto B o desde el punto B hasta el punto A. Aquí la pregunta es, ¿cómo quieren que esta corriente esté en esta rama? ¿Entrando al punto A o saliendo del punto A, del nodo A? Recuerden que también es arbitrario, que entre o que salga.
entre. Entre A. Ok, entonces aquí voy a dibujar mi corriente 1 entrando al nodo A. Esta va a ser mi corriente 1. Y esta corriente 1 pues va a circular por toda esta rama desde aquí, desde el punto A, desde el nodo A desde el nodo B hasta el nodo A, porque pues es la dirección. Bien, y vemos que hay una segunda rama del nodo B al nodo A, que es donde está esta resistencia de 2 ohms y esta segunda fuente de tensión. La pregunta es, ¿hacia dónde quieren que vaya esta corriente entre el nodo A y el nodo B? ¿Entrando o saliendo del nodo A? Entrando o saliendo del nodo A. Saliendo. Saliendo, muy bien. O sea, el primero que habla es el que gana. Saliendo, perfecto. Entonces, decimos que esta corriente 2 está saliendo del nodo A. Le digo que es válido porque es completamente arbitrario. Bien. Entonces, me hace falta una tercera corriente, que es la corriente que está en esta rama, que está desde el nodo A hasta el nodo B, o del nodo B al nodo A, por este lado derecho. Y esta rama, desde luego, debe estar recorrida por una tercera corriente. Y en este caso, igual yo puedo elegir arbitrariamente cuál sea esa dirección. Si me doy cuenta, ya tengo dos corrientes, una que entra y una que sale. Y ya con esto ya cumplí con el principio de conservación de la carga. Hay al menos una corriente que entra y una corriente que sale. Entonces la tercera corriente ahora puede ser indistinta. Yo la puedo marcar entrando o saliendo al nodo A. La pregunta es, ¿cómo la pongo? ¿Entrando o saliendo del nodo A? Que salga. Que salga, muy bien, gracias. Entonces esta corriente 3 que voy a marcar aquí está saliendo del nodo A. Le voy a poner su nombre más chiquito porque ya mencioné un poquito aquí. Corriente 3. Ya está. Entonces ya tengo una corriente 1 que entra a este nodo y una corriente 2 y una corriente 3 que salen de este nodo A. Ya tengo aquí lo necesario para aplicar la primera ley de Kirchhoff aquí. Ya marqué mis mallas, sus sentidos de recorrido para aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Y entonces lo único que me falta es determinar los incrementos, o sea, las direcciones en que el potencial aumenta en el circuito. Y eso lo voy a hacer poniendo flechitas en las fuentes. Si voy del borne negativo al borne positivo, voy a indicar que aquí hay un incremento de potencial en esta fuente 1, en esta dirección. Voy a ver que aquí está al revés, aquí tengo el borne negativo y aquí tengo el borne positivo, entonces aquí en esta dirección, en la fuente 2, en esta fuente de fuerza electromotriz 2, aquí está un incremento de potencial en esta dirección. Y en la tercera fuente, veo que aquí está el borne negativo y acá está el borne positivo, entonces aquí en esta dirección tengo otro incremento de potencial. Bien, ya tengo casi todos los elementos, prácticamente ya tengo todos los elementos para poder resolver este problema de las leyes de Kirchhoff. Bueno, ¿qué pasa para resolver? Ya que tengo todos esos elementos marcados que son indispensables, lo primero que tengo que hacer es aplicar la primera ley de Kirchhoff o la ley de corrientes. O la ley de nodos, que me dice que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. El objetivo en estos problemas es determinar precisamente el valor de estas tres corrientes que confluyen en un nodo. Muchachos, ¿cuáles son las corrientes que entran al nodo? Vamos a elegimos de hecho al nodo A, ahí donde marcamos las corrientes, es el nodo que vamos a analizar. ¿Cuáles son las corrientes que entran al nodo A? Muchachos. La corriente 1. Ya no lo escuché, pero creo que dijiste la corriente 1, ¿ah? Sí, profe. Ok, gracias.
¿Cuántas más? Solamente es la única que entra al nodo, ¿no? ¿Cuáles son? Y esa debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Cuáles son las corrientes que salen? Corriente 2 y 3. 2 y 3. Muy bien, corriente 2 y 3. Entonces debe ser igual a la suma de la corriente 2 más la corriente 3. Y entonces, como voy a armar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, debo de poner esto, todas las incógnitas de un mismo lado, del lado izquierdo, y en el orden. Entonces va a ser 1. Como esta corriente 2 la voy a despejar, la voy a pasar de este lado del signo igual. Va a pasar con signo contrario, menos la corriente 2. Lo mismo va a pasar con la corriente 3, que la voy a pasar otra vez para acá también. Y menos la corriente 3. Y entonces todo eso, como ya no quedó nada del otro lado, debe ser igual a 0. Esta es otra forma de expresar, o que se expresa la primera ley de Kirchhoff. Me dice que la suma de las corrientes que entran y que salen de un nodo debe de ser igual a 0. Las corrientes que entran se consideran positivas, las corrientes que salen se consideran negativas, y entonces directamente podríamos aplicar esta ley de Kirchhoff. Si hacemos la sumatoria de corrientes igual a 0, con esa consideración, que las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son negativas, y de ahí desprender directamente esta ecuación. Y entonces lo que hicimos en este momento, como no conocemos el valor de la corriente 1, ni de la corriente 2, ni de la corriente 3, no podemos resolver este problema. Tengo 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones para resolver este problema. Lo que hice al momento es encontrar una primera ecuación que voy a llamar como la ecuación 1. Muchachos, necesito 2 ecuaciones más para poder resolver este problema. ¿De dónde puedo sacar 2 ecuaciones más? ¿Alguna idea? ¿Idea, sugerencia? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí se escucha mi micrófono, muchachos? Sí, profe, Sí, sin profe. idea. Gracias. Bien, entonces, muchachos, como yo necesito 3 ecuaciones, lo que tengo que hacer es, pues, echar mano de la segunda ley de Kirchhoff, o la ley de las mallas, o ley de las tensiones, o ley de las caídas de tensión. Y de ahí, como son 2 mallas, pues de ahí puedo sacar 2 ecuaciones para poder resolver este problema. Entonces lo que sigue es que yo tengo que aplicar la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff en mallas, en ambas mallas, para empezar primero en la malla 1. Y entonces la segunda ley de Kirchhoff en la malla 1 me dice que la suma de las fuentes de fuerza electromotriz debe ser igual a la suma de las caídas de tensión. Suma de las caídas de tensión, es decir, los productos de las corrientes por las resistencias. Bien, entonces voy a elegir un punto de inicio de recorrido de la malla 1, voy a suponer que sea este punto, y voy a empezar a recorrer mi circuito, mi malla, perdón, paso a través de la resistencia 1, no pasa nada, no encuentro ninguna fuente, paso a través de la resistencia 2, no encuentro ninguna fuente, llego a la fuente 2, y aquí está una primera fuente de fuerza electromotriz, y veo que como esta fuente de fuerza electromotriz, el sentido es que estoy recorriendo esta malla, coincide con esta dirección del aumento de potencial, entonces voy a considerar que este potencial es positivo. Entonces aquí tengo esta primera fuente E2 que es positiva, y entonces continúo recorriendo mi malla, encuentro la resistencia 5
aquí no hay fuente, encuentro una segunda fuente que es la fuente 2, que también, si veo, está en el recorrido, en el sentido que estoy recorriendo, está en el sentido de que se incrementa el potencial en esta fuente, entonces también es positiva, y voy a decir que es más E2, perdón, más E1, la fuente la fuente potencial 1. Y entonces ya tengo mis fuentes que están en ese recorrido del circuito, porque finalmente regreso a este punto y ya terminé de recorrer la malla. Y entonces me dice esta segunda ley de Kirchhoff, que es igual a la suma de las caídas de tensión. Tengo que recordar que esta malla, esta parte de la malla, bueno, voy por partes. Voy a recorrer este punto. Lo primero que encuentro es esta resistencia 1. Esta resistencia 1 está recorrida por esta corriente 1, entonces aquí se produce una primera caída de tensión que resulta de el producto de esta resistencia 1, perdón, de esta corriente 1 por esta resistencia 1. Y entonces la coloco ahí y luego sigo recorriendo, llego al nodo A y tengo que recorrer la resistencia 2. Veo que la resistencia 2 está recorrida por esta corriente 2 y entonces tengo que sumar estas caídas de tensión. Entonces le sumo esta corriente 2 por esta resistencia 2. Y si sigo recorriendo voy a llegar hasta el punto B y voy a encontrar esta resistencia 5. ¿Cuál es la corriente que circula por la resistencia 5, muchachos? ¿Lo identifican? ¿Cuál es la corriente que circula por esta resistencia 5? 1, I1, I2 o I3. Si no hay idea, pueden decir tu idea y nos ahorramos unos segundos. ¿Y dos, profe? No, fíjate que I2 nada más va desde este punto A hasta este punto B. Aquí ya se combina de nuevo y pasa cualquier otra cosa. Lo que sí podemos asegurar que esta I1, que está entrando al punto A, si me voy hacia atrás, no hay ninguna otra corriente que pueda circular por aquí más que I1, y entonces si llego hasta B, me doy cuenta que desde B hasta A por esta rama solamente puede pasar I1, entonces esta corriente que circula por la R5 es también I1. ¿Sí se ve claro eso, muchachos? ¿Sí lo identifican? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. la caída de tensión que se produce en esta R5 es producida por esta corriente 1, entonces otra vez va a ser I1 por R5. Y bueno, muchos de estos valores ya los conozco, voy a poner sus valores para quitar las letras. Si E2 vale 10 volts, pues le voy a poner 10 volts. Si E1 vale 20 volts, pues le voy a poner 20 volts. Y esto va a ser igual a I1, que yo sé que vale 1 ohm, por R1, perdón, al revés, I1 que no sé cuánto vale, por R1 que vale 1 ohm, I1 por 1 ohm. Voy a poner así, 1 ohm. Más I2 que no sé cuánto vale porque no le he calculado, por R2 que vale 2 ohms. Más I1 que no sé cuánto vale, por R5 que sí sé que vale, perdón, I1 que vale por 5 ohms. Y entonces, bueno, si yo puedo ir reduciendo esto, 10 más 20 me va a quedar 30 volts. Y va a ser igual a I1 por 1, me va a quedar simplemente I1, voy a reducir esto, más I1 por 2 ohms, me va a quedar 2 veces I2. Voy a omitir las unidades para simplificar un poquito esto.
I2 más 5 veces I1. Y entonces, si yo simplifico esto y lo paso del lado izquierdo de las cosas que no conozco, me va a quedar 5 más 1, 6 veces I1. 6 veces la corriente 1 más 2 veces la corriente 2. Aquí no hay corriente 3, entonces eso debe de ser igual a 30 volts. Y aquí no conozco ni corriente 1 ni corriente 2, ya no puedo seguir resolviendo. Lo que hice fue encontrar una segunda ecuación, una ecuación 2. Bien, ¿de dónde saco una tercera ecuación, muchachos? ¿Ideas, sugerencias? De la segunda malla. De la segunda malla, sí, si aplico nuevamente mi segunda ley de Kirchhoff en la segunda malla, entonces puedo obtener mi tercera ecuación. Aplico la segunda ley de Kirchhoff en malla 2. Muchachos, se va a acabar la sesión, pero no podemos dejar este problema así a medias. Les voy a pedir que cuando se termine nos reconectemos algunos minutos más para terminar, por favor. En malla 2. Por si no me doy cuenta cuando se termine el tiempo. Malla 2. Entonces esa me dice que la suma, otra vez, recuerdo que la suma de fuerzas de fuente electromotriz debe ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión de los productos R y bien. Entonces, ¿cómo me queda esto, muchachos? Voy a elegir un punto de inicio del recorrido de la malla 2, que será este nodo A, este punto del nodo A que voy a resaltar aquí. Y entonces voy a empezar a recorrer este nodo A. Se está acabando esta sesión, muchachos, pero nos reconectamos, por favor, para seguir con este problema. Sí, profe. Entonces, veo que si recorro a partir del nodo A hacia el nodo B, lo primero que encuentro es esta fuente E2, pero veo la dirección de esta flechita y es contraria al sentido en que